acompañarnos en este evento muy significativo para quienes conocimos a Darby, a quien en broma le decíamos que en el apellido llevaba la penitencia, siempre se la pasaba batallando, luchando. Quiero referirme hoy a un aspecto de la obra, que es una obra que tiene muchas aristas, que recomiendo mucho su lectura para que vean la riqueza de todo lo que se contiene en ella, como experiencia de vida, como testimonio de una realidad lacerante para el país, pero también como mensaje de esperanza y de promover la reflexión en torno a estas situaciones y de qué manera podemos ir mejorando nuestro entorno, nuestra nación, nuestra patria. La parte a la que me quiero referir es la parte en la que Darby encuentra esa respuesta que él buscaba cuando tomó una decisión aparentemente incomprensible para la inmensa mayoría de las personas que, envueltos en la vida normal, en la vida cotidiana, pudiesen haber considerado. Él toma la decisión de irse a vivir solo en el corazón de las montañas del estado de Guerrero, en una mezcla de desconcierto ante la situación que vivía, en una mezcla de la necesidad de buscar su propia identidad, el sentido de su vida, y él consideraba que tenía que alejarse del mundo, de la vida cotidiana que él había vivido hasta entonces, tener la oportunidad, como él dice en el libro, como los monjes budistas, de estar aislados para reflexionar, para pensar, para encontrarse a sí mismos. Y esta pretensión, animada también por una circunstancia de tipo familiar, en donde él hereda, por decirlo de alguna manera, un viejo mapa que hablaba de la ubicación de una mina de amatista, que el general Vicente Guerrero, cuando la lucha por la independencia, cuando este general tuvo que refugiarse en las montañas de Guerrero, descubrió y utilizó en parte para financiar algunas de sus actividades. Y ese viejo mapa lo motivó a buscar, y además le ofrecía la posibilidad de darle cierta racionalidad a esa decisión de irse a la montaña. Había pues entonces una razón entendible, ¿verdad? Va en busca de una mina, aunque lo otro era lo principal, ¿no? Lo animaba la posibilidad de recorrer los caminos que recorrió el general Guerrero, lo animaba, le entusiasmaba esa idea de conocer esos parajes, recorrer esos caminos, mirar esos horizontes. Y él, en una parte de su libro, menciona lo siguiente. Dice: a decir verdad, me hubiera permitido conocer el medievo, haber sido un caballero, tener una dama que me inspirara mis acciones de justicia y libertad, pero ni modo, me tocó vivir en las postrimerías del siglo XX y principios del siglo XXI, donde son contados, al menos eso pensaba, los que tienen la suficiente hidalguía para enfrentar lo que una sociedad moderna trae consigo. Y digo moderna porque es así como se le llama, eufemísticamente, por todos los intelectuales, sabios, políticos, maestros, etc.
Bueno, por casi todos y por los hechos cotidianos que nos rodean, pues allá ellos, es decir, quienes se van a quedar con esa cotidianidad, espero que les haga buen provecho. Esto, por supuesto, hasta en tanto no regrese para comenzar a lidiar con el día a día de la ciudad. ¿Por qué alejarme de la ciudad y lo que representa? Cines, antros, parques, calles, avenidas, aviones, escuelas, basura, drogas, pobreza, corrupción y todo lo imaginable. ¿Acaso me estaba volviendo un ser antisocial? No, no lo creo. Quizá iba en el sentido contrario, al reloj de la inmigración, en la dirección contraria del campo a la ciudad. ¿Estaba acaso acumulando una posición que bien pudiera ser catalogada como radical y hasta pequeño burguesa, o más bien populista? Al final, todos estos pensamientos de querer tratar de entender el por qué irme a la soledad del mundo me parecieron no determinantes para corregir mi decisión, así que había que tomarla y la tomé. Aquí podemos ver claramente cómo él tenía esta idea, y lo de la mina era algo que le daba una justificación a la decisión tomada. Lo curioso del asunto es que no fue la soledad del entorno, la majestuosidad del paisaje, el contacto con la naturaleza, lo que le permitió a Darby encontrar su identidad, sino fue la resistencia de los indígenas de la zona en contra de un proyecto minero que se llamó así, Corazón de Tinieblas, que es lo que le da el nombre al libro. En su travesía, él, acompañado de algunas personas, conocedores de la región, indígenas, buenas personas, buenos seres humanos, tuvo la ocasión, dada la condición de indígenas, de pertenecientes a los pueblos originarios de la zona, de estas personas que lo acompañaron en esta primera etapa de su travesía, tuvo la oportunidad de toparse con una asamblea de los indígenas que estaban organizando la resistencia. Y eso lo marcó para siempre. Ahí encontró él su verdadera vocación, su identidad. Por eso digo, en mi opinión, no fue esa reflexión aislada lo que le permitió encontrarse. No, fue algo, si ustedes quieren, más mundano. Los problemas de las personas que habitaban la región, enfrentándose a las calamidades de un desarrollo económico que ya entonces comenzaba a perfilarse y que ha llegado en los últimos años, del 2018 hacia atrás, a extremos inauditos. Más de la mitad del territorio nacional fue concesionado a grandes corporaciones mineras. Eso que combatió este grupo de indígenas en la sierra de Guerrero, ese proyecto de Corazón de Tinieblas, que me comenta Dora, logró instalarse, pero después fue erradicado por la resistencia y la lucha de los indígenas, un triunfo muy importante. Darby estuvo ahí. Y se comenta que estas concesiones le han permitido a estos consorcios extraer en 30 años, en 3 décadas, más oro y plata que la que extrajeron los europeos en 3 siglos de colonia. Riqueza de nuestro país, riqueza nuestra, que se concesionó por unos cuantos pesos
casi podríamos decir centavos, que no pagan casi nada de impuestos y que en contraparte se llevan esa enorme riqueza a los países sedes de estas grandes corporaciones, particularmente canadienses y norteamericanas. No únicamente, pero principalmente canadienses y norteamericanas. Si el oro y la plata que se extrajo de México y del Perú en la época de la colonia financió la primera revolución industrial europea, imagínense lo que es en la realidad actual todo ese oro y toda esa plata que se han llevado de nuestro país y que financia el desarrollo económico y las grandes fortunas que en torno a este modelo económico se han venido acumulando, se han venido generando. Pues bueno, Darby estuvo ahí, estuvo en ese momento, y hay un pasaje que me voy a permitir leer, son 2 parrafitos, en donde él da cuenta de esta situación. Dice: pasando por el área arbolada, perdón, me equivoqué. Dice: al fondo, un grupo de mujeres con sus atuendos multicolores trabajaban afanosamente en una improvisada cocina de al menos 6 grandes cacerolas u ollas de barro que encontraban en los fogones. Está describiendo el escenario de la asamblea. El lugar, me refiero al sitio donde estaba ocurriendo todo esto, era una perfecta circunferencia natural de unos 20 metros de diámetro. A mano izquierda estaban terminando una larga mesa improvisada con su tronco de 4 metros de largo, que había sido trabajado hasta aplanar una de sus caras, y estaban montándola sobre unos travesaños de madera. Detrás de esta mesa improvisada colgaba una manta de 3 metros de largo por 2 metros de ancho, que tenía las siguientes leyendas: bienvenidos, compañeros, ni un paso atrás por la defensa de nuestras tierras. No había bancas ni sillas. Para la hora en que llegamos, la actividad era intensa. Grupos de campesinos indígenas que vestían sus atuendos típicos, dependiendo de la comunidad de la que venían, más bien de la etnia de la que provenían. Sobre todo era más evidente en las mujeres. Todo ello daba un colorido maravilloso, aunado a las distintas lenguas que se hablaban, provocando con ello una melodía de voces multicolores. No dejan de seguir llegando por otros extremos del círculo, e invariablemente todos llegan con Benito, que tenía un rostro pleno de alegría y una mirada llena de orgullo. Yo me encontraba admirado, en shock. No podía creer lo que mis ojos veían. Ahí estaban las mujeres y hombres indígenas con la frente en alto, contentos de esta fiesta, de ser parte de ella. Se movían como peces en el agua. ¿Cómo no, si es su tierra, su bosque, su entrañable madre tierra? Me saludaban unos y otros con alegría, pero al mismo tiempo con respeto, todos conscientes de su presencia, de saber pues a lo que iban. Todos mostraban orgullo de estar ahí. Parecían saber que de esta reunión, en pleno corazón de la sierra, iba a nacer un esfuerzo, una disposición de luchar por la defensa de sus tierras, de sus bosques ricos en maderas preciosas, de su deseo ferviente de que la sociedad industrializada no llegara aquí, en sus comunidades. Esto nos describe, pues, cómo se da este, no diría yo reencuentro, este encuentro
de Darby con su vocación, con su decisión. Esto fue hace muchos años, él era un joven, y quienes lo conocimos ya en su edad madura, podemos atestiguar que esa convicción, ese impacto que generó este encuentro, lo acompañó hasta el final de sus días. Siempre fue un luchador congruente, una persona comprometida con las causas de los más desprotegidos. Acaban ustedes de escuchar una de sus últimas luchas que libró, que fue el caso de los comerciantes de la bufadora en el municipio de Ensenada. Se enfrentó a la Policía Federal que iba a desalojarlos, encabezando a los compañeros. Promovió e impulsó la lucha legal hasta obtener este fallo favorable, que desgraciadamente no le tocó ya disfrutar en su plenitud. Esta última resolución de la que nos da cuenta Dora, él ya no la alcanzó a conocer en vida. Seguramente donde esté, está ahorita lleno de contento de ver cómo ese esfuerzo no fue en vano y esta batalla que libró, como aquella, fue una batalla victoriosa. Muchas gracias.